Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Me permití ponerle a esta conferencia las transgresiones de manera provocadora para generar diálogo y reflexión, las transgresiones de la creación literaria. Primero, unos preliminares que son hechos bien sabidos, pero que es necesario tenerlos en mente para enmarcar el problema. Es, en primer lugar, ¿qué es una gramática? Pues esta es la definición de la nueva gramática de la lengua española del año 2009, parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras, las formas en que éstas se enlazan y los significados a que dan lugar estas combinaciones. Así dicho, parece un poco aburrido. También tradicionalmente nos enseñaron en la escuela que es el arte de hablar y escribir correctamente. Voy a subrayar ese adverbio correctamente, una lengua, pero yo creo que lo esencial de esta definición inicial, primera, es que tener una determinada gramática nos hace seres históricos en el sentido de que solo con gramática, solo con lengua podemos transmitir experiencias, entendida la gramática como una sedimentación milenaria y herencia de rutinas y tradiciones. Eso es bien sabido y pasamos a lo siguiente. Archisabido para ustedes, señores académicos, que la lengua literaria es canónica para ejemplificar la gramática. Se le pide a los literatos hacer el canon de autoridades porque es modelo de uso y modelo de elaboración gramatical, porque es el modelo de lengua cuidada. Y por supuesto, pues como digo, es la base, la lengua literaria constituye la base para construir el canon de autoridades de una determinada tradición cultural. En este caso, tradición en lengua española. Y bueno, ¿qué es estilística? Porque el día de hoy vamos a dialogar entre gramática y estilística. Estos dos primeros puntos es la definición que trae el Diccionario de la Lengua Española relativo al estilo personal de quien escribe o habla, y todos dirán, pues sí, claro, claro. La segunda acepción es manera de escribir o hablar peculiar de un escritor, y uno va al adjetivo peculiar, y es lo que es personal y no compartido con nadie más. Y recuerdo estos dichos de que fulanito es peculiar, es que rompe un poco las expectativas sociales o rompe los marcos normativos que se esperan de esa persona. Debo decir que en gramática, en la gramática, gramáticas en papel, en las gramáticas de referencia, cuando alguna estructura no encaja bien en las normas de la gramática, a eso se le llama estilística. Es que esto es estilo, esto es un asunto de estilo. Y entonces, es de alguna manera la estilística, considerada por los gramáticos, es como un recurso para explicar desviaciones de la norma gramatical. Constantemente vemos en las gramáticas que, no, esto es estilística, esto ya es un hecho de autor.
Entonces hay un divorcio entre gramática y estilística y mi planteamiento, estos son los objetivos, es que ese divorcio no existe. Muy brevemente vamos a mostrar hoy que la estilística es la explotación máxima de las posibilidades de la gramática. No cualquier hablante de banqueta ni cualquier escritor puede hacer esa explotación máxima. La explotación siempre tiene una función pragmático-informativa de altísima relevancia para la obra en cuestión, tanto para la gestación de la obra como para la elaboración y desarrollo narrativo de la obra. Y yo me atrevo a decir que la estilística es una audacia gramatical altamente motivada por el locus textual donde aparece una construcción, una estructura, una forma de esa obra. Y voy a mostrarles un par de ejemplos con datos de complementos circunstanciales con estructura de sintagma nominal o de sintagma preposicional, como hoy, el día de hoy salí a correr. Es mentira, pero el día de hoy es un sintagma circunstancial, un complemento circunstancial, o bien hoy salí a correr, hoy es un adverbio. Porque estoy trabajando actualmente con complementos circunstanciales para esta obra de larguísimo aliento, la cuarta parte en este caso, que es la sintaxis histórica de la lengua española, y me estoy ocupando de circunstanciales y adverbios, entre otros menesteres. Vamos a pasar ahora a las prohibiciones de la gramática y qué hacen los grandes creadores con la gramática. Primera prohibición, fíjense, el libro de estilo del País dice: la palabra inicial de una información jamás puede ser un adverbio, salvo solo o solamente, como tampoco una locución adverbial o un complemento circunstancial. Ese es el libro de estilo del País. Y el estilo del periodista de Alex Grigelmo dice: debe decirse la guerra comenzó en ese mes y no la guerra comenzó ese mes, ni en ese mes comenzó la guerra. Y ustedes dirán, pues es que esto es lenguaje de periodistas, es para enseñarle a escribir a los periodistas. Pero vean esta cita de un gramático duro y puro, que es Cinque, del año 1999, de este libro, Adverbs and Functional Heads, y después ha sido repetido y replicado y estudiado ampliamente. Dice PP, o sea, prepositional phrases, como en ese mes. Esa es una frase preposicional. Las frases preposicionales no pueden aparecer en ninguna de las posiciones preverbales. Está diciendo lo mismo, no pueden iniciar oración, ni párrafo, ni pueden iniciar nada. Es una restricción de la gramática y que ha sido replicada por todos los manuales de buena escritura, sean manuales de estilo, sean Martínez de Sousa, sean editoriales. Todos los manuales replican esta idea de los gramáticos de que las frases preposicionales adverbiales no pueden iniciar una oración y mucho menos un párrafo y muchísimo menos pueden iniciar una obra. ¿Qué es eso? ¿Qué transgresión es esa? Y debo decir que numerosísimas obras, que eso sorprende mucho cuando uno trabaja con corpus históricos, numerosísimas obras de la lengua española, que son pilares de la lengua española, del canon, inician con un complemento circunstancial o un adverbio. Un adverbio es también una circunstancia de modo, de manera, de lugar, de instrumento, de origen, cualquiera que sea su función semántica. Y no solo no inician oración, sino que están en inicio absoluto de obra. Con lo cual, pues esos autores ya estarían en el desempleo total de las redacciones y de las editoriales. Y empiezo con el poema de Mio Cid. Les traje algunos ejemplos emblemáticos, pero hay cientos de obras que inician en inicio absoluto de la obra con un circunstancial. Vean el primer verso del poema del Mio Cid: de los osollos, tan fuerte mientre lorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Yo
ustedes de los osoyos es un complemento circunstancial, puede ser de origen, de dónde salen las lágrimas, de los ojos, de llorar, o puede ser instrumento también, con los ojos lloraba. Y lo que hace el cantar de Miocid de una manera mágica es crear lo que se llama en semiología una isotopía, que es una haz conjunta, significados que parecen redundantes, como ojos, llorando, catando, que son actividades, llorar y catar se hacen con los ojos, y entonces crea una unidad textual y coherencia textual. Esto es una isotopía, que es varias formas contribuyendo al significado general de la obra, que en este caso creo yo que es la tristeza del destierro, porque recordemos que empieza con el cantar del destierro, con el primer cantar. Entonces, pues no hay nada gratuito, es el juglar del cantar de Miocid, o quien haya sido este gran poeta estaría en el desempleo, sin duda. Si fueran los periodistas quien lo tuvieran que emplear, o fueran los gramáticos duros y puros como Cinque o la gramática de la academia, estaría en el desempleo. Y bueno, vean, Alfonso X, nada más y nada menos que esta gran obra magna, la historiográfica, la General Historia, la primera parte, empieza así. Aquí se comienza la General Gran Historia que el muy noble rey don Alfonso, fillo del noble rey don Fernando y de la reina doña Beatriz, mandó hacer. Fíjense lo que hace, crea un adverbio, inicia toda la obra historiográfica, es una deixis solidaria con el lector, y vean, así, este círculo es donde está dicho eso, es el folio 1 de la General Historia, primera parte. Es impresionante, lo que crea es realmente, echa toda la información atrás, porque es un verbo inacusativo, comienza y ahí cuenta todo lo que va a ocurrir, pero aquí solidariamente pone al lector en sintonía con una deixis de aquí, en este momento, y este es un manuscrito que salió de la Cámara Real, hay otros manuscritos, este es el de la Cámara Real, aquí está, aquí se comienza, etc. También estaría Alfonso X desempleado, sin duda. Por supuesto, un desempleo sorprendente es el de la Celestina. La Celestina completa, inicia la obra, en esto veo, me libera la grandeza de Dios. Ustedes saben que a Fernando de Rojas no se sabe si él escribió el primer auto de la Celestina o encontró ese primer auto. Por supuesto que lo escribió él, porque no hay diferencias gramaticales notorias, por lo menos sintácticas, del primero al noveno. Y es mágico porque él, con esta anáfora, todo lo anterior que no existe porque es inicio de obra, con eso está cuidándose las espaldas, está en una anáfora reasuntiva se llama, que retoma todo lo anterior, un todo lo anterior que es conocimiento compartido por hablante y oyente, y con eso él puede decir tranquilamente, esto no lo escribí yo, esto me lo encontré, en esto veo, me libera, en todo lo que hablante y oyente comparten, una base común de conocimiento cultural compartido. Por supuesto, Fernando de Rojas también estaría en el desempleo. ¿Y qué decimos de Cervantes? Un desempleo total en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo. Estos circunstanciales se llaman de marco y establecen un escenario donde el escritor imagina y le permite al lector imaginar el resto de la obra. Pone las coordenadas espacio-temporales a partir de las cuales él va a imaginar y va a crear y va a desarrollar su obra. También Borges estaría, damos un salto en el tiempo. Debo decir que a medida que avanza la historia de la lengua, los siglos, hay más gusto por iniciar obras en posición absoluta con circunstanciales o con adverbios. A partir del siglo XVII se dispara y hay una cantidad de obras mayores y menores, aquí nada más traje unos cuantos pilares de la literatura, que inician con circunstanciales prohibidos por la gramática. Borges, en este conjunto de relatos que es el Aleph,
Casi el 80% de los relatos que integran el Aleph inician con un circunstancial. Este es el primer relato, El Inmortal. En Londres, a principios del mes de junio de 1929, no solo inicia con uno, sino con dos. Se llama concatenación de circunstanciales. Es una estrategia informativa propia de los circunstanciales, exclusiva de los circunstanciales. Entonces, bueno, don Jorge Luis Borges está en el desempleo total y, por supuesto, imagínense este último relato del Aleph, el famosísimo La candente mañana de febrero, en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un instante ni al sentimentalismo ni al miedo. O sea, tras ese circunstancial con tanta fuerza, habla de unos carteles de fierro que lo confrontan a él con la muerte y la pérdida de Beatriz Viterbo. Es un circunstancial de una altísima complejidad, con recursividad interna, porque tiene oraciones. Entonces, bueno, esto es una literatura transgresora de las normativas gramaticales, y como ella, decenas de obras inician con circunstanciales. Una prohibición, segunda prohibición gramatical y última, para no cansarlos, pero hay prohibiciones gramaticales que afectan a la gran literatura canónica en muchos ámbitos de la gramática, no solo circunstanciales. Ahora los tengo frescos porque es mi tema para la sintaxis 4, y adverbios, pero también con tipos de sujeto o no invertir órdenes, etcétera. Y siempre hay una motivación informativa, pragmática, muy alta. La segunda prohibición tiene que ver con adverbios y dice: los adjetivos de color y forma están impedidos de construir adverbios en mente. Y entonces, adverbios como azulmente, negramente, verdemente, están pues no prohibidos, sino sí, dice la gramática, están impedidos esos adjetivos. Y lo cierto es que nadie que esté cuerdo va por la banqueta diciendo el cielo se oscureció azulmente o negramente. César Vallejo es el rey de los adverbios en mente, de color, una cosa impresionante. Estos son de César Vallejo, azulmente, negramente. Nadie dice si está en sus cabales convexamente. Ese asterisco significa que no está documentado en ninguna obra en ninguna parte de la historia del español está documentado convexamente, pero cóncavamente, que es un adjetivo de forma, sí está documentado en Vicente Alexandre. Y todos tienen una función, pero nada más les traje un ejemplo que yo creo que es una joya, que es este, y con esto casi estoy finalizando, que es este pasaje, este fragmento de Rayuela. Es el único lugar donde aparece un adjetivo, un adverbio formado sobre pelirrojo, sobre el adjetivo pelirrojo, pelirrojamente. Es una rareza. Debo decir que no hay ninguna nota en ninguna de las ediciones consultadas. Aquí les traje la cita de la edición de cátedra, pero no hay ninguna nota tampoco en la edición de la Academia ni en otras ediciones de Rayuela. Y además debo decirles que estoy totalmente sorprendida de que Rayuela no está subida en el CORDE, en el Corpus Diacrónico del Español. No está la obra en el Corpus Diacrónico del Español. Bien, me voy a permitir leerles el fragmento y darles mi interpretación gramatical del pelirrojamente, que es una interpretación estilística porque no están divorciados. Esto es magia de Cortázar. En el quinto piso los esperaban Ronald y Babs, cada uno con una vela en la mano y oliendo a vodka barato. Wong hizo una seña, todo el mundo se detuvo en la escalera y brotó a capela el himno profano del Club de la Serpiente. Después entraron corriendo en el departamento, antes de que empezaran a asomarse los vecinos. Ronald se apoyó contra la puerta, hay que pensarlo así, en camisa de pelirrojamente en camisa de a cuadros. Entonces uno dice, bueno, ¿y Cortázar de cuál fumó para usar este pelirrojamente, no?
Recuerdan los personajes, Ronald y Babs, de los muchos personajes de Rayuela, son dos gringos, son homosexuales, uno de ellos, Ronald, es pianista, Babs es ceramista, luego está este otro personaje, Wong, y el himno profano del Club de la Serpiente es parte del eje conductor de la novela. Entonces lo que hay que preguntarse es, ¿por qué Cortázar usó? Seguramente no lo hizo conscientemente, le salió del alma ese pelirrojamente. Yo creo que con el adverbio pelirrojamente el escritor no está refiriendo al color mismo, ni mucho menos, sino a lo que el color pelirrojo simboliza en la visión de mundo en que se inserta la novela, que es la transgresión. Ellos son homosexuales, la novela metatextualmente para la década de los 60 es una transgresión en el modo de armarla, pero además culturalmente recordemos que este simbolismo del pelirrojo, de lo pelirrojo como transgresión, está por toda la literatura. Recordemos que en el libro de Buen Amor, las dueñas alegres, que hoy serían mujeres de la vida alegre, las dueñas alegres se teñían el pelo de aleña para ser más atractivas. También recordemos que Judas está siempre representado como pelirrojo y es el transgresor, el traidor por excelencia en toda la iconografía medieval y del barroco y del actual también. El dicho este de ese pelo ni San Juan fue bueno, es decir, hay una cantidad tremenda, gigante, una y otra vez culturalmente a que el pelirrojo es una transgresión y yo creo que en este adverbio Cortázar tuvo la magia de resumir lo que es la novela Rayuela. Es una transgresión metatextual y además este momento donde están estos gringos diciéndole a los argentinos que quieren llegar, hagamos ruido, no hagamos ruido, no nos importa si se van a despertar estos franceses de porquería, es decir, está representando pelirrojamente la transgresión y no tiene que ver con el color, sino con lo que simboliza. En resumen, les traje un par de ejemplos de que no existe divorcio entre gramática y estilística, nunca. Me van a decir, eso es una obviedad. La estilística no debe ser considerada el residuo de lo gramatical, eso falta que los gramáticos dejen de decirlo. Y la estilística es la explotación máxima, como acabamos de ver con el pelirrojamente, de los sosollos, o en esto veo Melibea, audaz muchísimas veces de recursos gramaticales que están disponibles en una lengua. Las transgresiones de la literatura son fantásticas porque iluminan las posibilidades extremas de la gramática. Lo que hace un buen escritor es poder llevar la gramática a extremos que ningún hablante normal podría hacerlo porque no se tiene conciencia. No sé si los escritores, porque nunca he escrito nada, ni siquiera querido diario, entonces no sé si se tiene conciencia, el escritor tenga conciencia de que usar esa estructura al inicio o usar ese adverbio pelirrojamente. Pero lo que sí sé es que no hay nada al azar en la construcción gramatical, no hay nada al azar tampoco en la creación literaria. Muchísimas gracias.